Comenzamos con Molinos Semino, esta empresa que se inició en el siglo XIX más o menos y se va haciendo parte de una especie de herencia, ¿no? entre la familia Semina. Esta empresa, que parte de una selección de trigos locales no genéticamente modificados, es decir, no tienen HB4, por ejemplo, no son transgénicos. Molinos Semino diseña, produce y comercializa harinas gluten, almidones nativos modificados, doctrinas, proteínas y premezclas. Bueno, estos son más o menos los productos. Esta empresa está en Santa Fe y acá una de las planillas vemos que el año pasado, por ejemplo, es la empresa que más hace molienda de pan o de harina, de trigo, mejor dicho, en todo Santa Fe, ¿no? O sea, no es la principal, ya que la principal la tenemos en, por ejemplo, ahí vamos, la tenemos en Molinos Canuelos, que tiene el 25% más o menos de la cuota de mercado de la molienda de trigo de pan, ¿no? En cuanto, bueno, eso está manejado por 10 empresas, acá estaría Morixe también, que hace molienda de trigo. Y acá nada más, no, lo que sí, la molienda de trigo está aumentando un 8,33 con respecto al año pasado, en volumen va bien, en precio no tanto, si se toma en lo internacional. Algo más del trigo, a ver qué tenemos. A ver si lo tengo acá. El precio, la campaña, después eso lo vemos. Bueno, vamos a los números. El ejercicio 2023-2024, que empezó en junio de este año, 2023, comienzo con un resultado de 921,6 millones, siendo 58,4% mayor al inicio del año pasado, que empezó con un periodo de sequía fuerte el año pasado, casi un mes sin llover en todo junio y muy pocas lluvias en julio, principalmente por brecha positiva en torno a los 711 millones en resultados financieros. Lo que vamos a ver es que las ventas, por ejemplo, son menores entre año anterior y el año posterior. Esto se debe por el precio, después vamos, pero hay unos ingresos más especulativos que productivos. Eso hace que uno dude de la empresa que tuvo un muy buen cierre del 2022-2023. O sea, este fue solo el comienzo y a pesar de la sequía y del precio del trigo, Semino se pudo manejar muy bien. Después vemos más los resultados financieros. Bueno, finalmente en junio se cerró la campaña 2022-2023 con un rendimiento del 22,88 quintal por hectárea. El quintal es una unidad de medida, como tenemos en MTBU y todo eso en el gas, por ejemplo. Acá es una de las peores de los últimos 20 años, superando a la de 2008-2009, es decir, hace 15, 14 años que no tenía un rendimiento tan bajo. Esto a nivel global, ¿no? La empresa palió parcialmente este escenario con el desarrollo de cultivos en condiciones de sequía y mejoró la calidad de promedio de lo cosechado a pesar del volumen y de tener maduros niveles de producción y de molienda. El 22 del 8 se han pagado dividendos por 304,5 millones, adelantando, en realidad se habían pagado adelantando el cierre del año pasado, equivalente a aproximadamente 1,59 por acción. Según la asamblea, esto anticipado porque fue antes de la asamblea, queda pendiente la autorización de pago de dividendos en acciones o recapitalización de la empresa, o es decir, no va a tener más 194.400 millones de acciones, sino va a tener 594.000 millones de acciones, es decir, elevando el número en más de 3. Y la posibilidad, 2,09 pesos, y la posibilidad es afectar total o parcial de la reserva facultativa, que eso está en veremos está en mesa en los escritorios del directorio para ver si afectan este importe de 1.162,7 millones. Esta empresa hace 4 o 5 años estaba con un magro ingreso con Adricar que había sido un fracaso en Catamarca, ¿no? Y con un resultado asignado negativo. Hoy ese resultado se ha licuado
prácticamente, y ha quedado una reserva de más de aproximadamente más de 1.000 millones de pesos, cuando tenía menos 2.000 en resultado asignado negativo antes, a valor de hoy. Bueno, acá que vamos a ver. Vamos a ver el rendimiento y lo de la asamblea. Los rendimientos los tengo por aquí. Tenemos 22,88. Estos son los últimos rendimientos del trigo total, que incluye el candial, pero bueno, el trigo de pan es más o menos el 95% del trigo total. Y solo supera el 19,63. El rendimiento más o menos promedio está en 2.600 quintales por hectárea, 2.700. Y supera nada más que al 2001-2002, que casi no hubo trabajo en sí, 2002-2003, que todavía se estaba recuperando, y 2008-2009, que no había insumos tampoco para importar por la crisis. Todo crisis, o sea, lo que pasó es la crisis de sequía, lo otro era más económico. En cuanto a lo que se refiere a la asamblea, bien, habla de estas tres cosas, o sea, los 400 de la acción que queda pendiente, esto que se repartió, los 304 millones, y los 1.162 millones de reserva facultativa, donde mociona delegada al directorio la facultad de desafectar total o parcialmente la reserva facultativa que se propone constituir, afecta, destinarla a futuro distribución de utilidades sujeto a la situación económica financiera de la sociedad lo permitan, ¿no? Y considerando las inversiones a realizar en la empresa. La distribución de utilidades aquí consideradas podrá ser efectuada en una o más oportunidades a criterio del directorio. Bueno, las ventas alcanzan los 5.727 millones, bajando, como dijimos o anticipamos, un 7,5%, principalmente por mayor depreciación en el precio del trigo. Los costos de venta dan 4.228 millones, una reducción del 14,5% anual. Esto hace haciendo más eficientes los costos. El margen de EBITDA sobre ventas es 5,1 puntos porcentuales mayor que el año pasado. Los inventarios se evalúan en 2.812 millones, subiendo un 13,8% por encarecimiento de envases, pero el aumento de la materia prima por acopio, no porque fue tan pesimista que se acopió muchísimo. En el primer trimestre del año pasado fue 28,4%. Fueron tan pesimistas, que amarretearon un poco los inventarios. Bueno, tenemos una ganancia bruta que es alrededor de 270 millones más que el año pasado, lo cual da mayores márgenes brutos y operativos. Esto es por los costos principalmente, como dije anteriormente. Y después, los costos de ventas tenemos 2.800, los inventarios 2.811 millones, mayor que el 2.471 millones del inicio del ejercicio. El año pasado había disminuido 1.000 millones efecto del comienzo de la sequía. Y bueno, mayor venta, como dije, a materias primas aumenta 200 millones y envases se encarecen 70 millones. Bueno, en la facturación local, que es el 64% del total, baja un 8,6%. Las ventas del exterior, que están bajando en volumen también, bajan un 4%. Otros ingresos bajan un 14%. Que esto es 1%, 0,3%. El precio promedio futuro de trigo, esto tomé todos los futuros en el periodo concerniente, es decir, desde 1 de junio al 31 de agosto, me da un promedio de 253,6. El año pasado era un 307,6. Esto ahora vamos a ver unos gráficos. El resultado neto imputado en Adricar, que está en proceso de liquidación, dio un déficit de 1,8 millones y su evaluación patrimonial, es decir, que es muy por debajo de lo que antes amenazaba respecto a la rentabilidad. Hoy esto le hace cosquillas, ni cosquillas le hace a la rentabilidad, que es solo
28,4 millones de pesos a liquidar. Yendo a lo que dije de los ingresos, tenemos una baja en locales, esto es por el precio del trigo en 400 millones. Los precios que vamos a dar es del MATBA. Bueno, y la baja de ventas de bienes en el exterior baja 100 millones. Adricar perdió 1,8 millones, como dije no es nada, y el patrimonio neto da 28,4 millones. Bueno, viendo los precios, ¿no? Acá esto fue desde 2023, es decir, arrancó con 320 y pico. El trigo hoy está sobrando, en realidad no es que esté sobrando, pero hay muchos más lugares que tuvieron buena campaña, sobre todo Brasil, China, Rusia y Uruguay también, pero Uruguay es chiquito comparado con Argentina. Pero después vamos a ver algo de Brasil que hace que el volumen baje, por lo cual la oferta tiene que ser menor en cuanto a precio. Esto fue en el 2022, también una baja importante. Acá tengo las dos campañas, donde bueno, se cerró más o menos el 30 de agosto del 2022 en 281,4, en un promedio de 307,6, y el trigo en el 31 del 8 está aún más bajo de lo que cuesta, está 253,65. Estos son los últimos futuros que se abocan a menos de 250 dólares el trigo, cuando ha estado en 360 más o menos, promediando el 2021. El 2022, perdón. Bien. ¿Qué más dije? Creo que ya está. Esto está claro. El volumen de producción sube un 5,9% interanual, es el mayor de los últimos 4 periodos. Los volúmenes de venta totales suben 6,7%. Se despacha al exterior el 56,7% del total y sube un 4,7%, saliendo del pozo del trimestre anterior. Quiere decir que había tocado un pozo, había sido el menor de los últimos 7 trimestres, como habíamos dicho. En el plano, esta vez sube, incluso mayor que el 2020-2021. En el plano local, el despacho aumenta 9,4 y es el mayor desde el primer trimestre del 2017-2018, es decir, de 6 periodos. Tenemos la reseña, donde tenemos un volumen de producción el mayor de los últimos 4 periodos, solo superado por el 2019-2020. En el mercado local es el mayor, es superado, como dije anteriormente, a ver, lo tengo por aquí, el 2017-2018 con 11.036 toneladas de venta. Lo que es, como dije, el pozo del 2022-2023 ha salido. Bueno, teniendo unas ventas en el mercado externo en el promedio aproximadamente. Acá nada más. Los gastos por naturaleza dan 1.161 millones, una suba del 2,4 anual. Sueldos y jornales y comisiones es del 44,4% de ponderación de los gastos, suben 9,6%. Energías, combustible y lubricantes hay un ahorro del 20%, un 17,3% de ponderación. Y esto, los que vemos ítem por ítem los gastos, las retribuciones a directores, síndicos, administradores suben un 80,8%, pero hay que tener en cuenta que los resultados del periodo anterior fueron 10 veces mayor al anterior periodo, por eso hay mayor retribución. Bueno, los gastos, como dije, 71 millones, 71,6 millones, cuando el año pasado se tenían 39,6 millones, refiriéndome a retribuciones de directores, administradores y síndicos. Los sueldos y jornales suben de 470 millones a 515 millones y por último, energía baja de 251 millones a 200 millones de pesos.
Los saldos financieros fueron positivos por 706,7 millones y esto es lo que hace la diferencia entre un trimestre y otro principalmente. El primer trimestre del año pasado fue 4,6,3 millones. Como dije, hay una brecha positiva de 711 millones. Esto es por mayor valuaciones en títulos públicos. La cartera está en títulos, mejor dicho, en ONs y fondos comunes de inversión. Los títulos públicos pueden ser el hecho del ELIC o tal vez, pues, acá ahora lo vamos a ver, el resultado de títulos públicos donde se ha sacado mayores diferencias, ¿no? Después, diferencia de cambio también se ha obtenido generado por pasivos. Esto es ahorro de deuda en dólares. Y la inflación, sobre todo de agosto, ¿no? Del 12,4, cuando el dólar todavía no había crecido y el dólar oficial se planchó en 350 pesos. ¿Qué más? Los préstamos dan 434,8 millones, una baja del 1,6. Las cuentas comerciales por pagar imputan 1.004 millones, aumentando 38%, acorde a lo obtenido en dólares. Cuentas por cobrar dan 3.362 millones, bajando un 5,2%. La posición monetaria en moneda extranjera, tomando solo la moneda monetaria o el balance en dólares, da 5,8 millones de dólares, bajando un 18,2% desde el inicio del ejercicio. El flujo de caja es de 3.913 millones, siendo 86,5% mayor al año pasado, aumentando en el periodo 936,3 millones por intereses y ajustes financieros netos cobrados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la 17, donde vemos que cuentas comerciales aumentan más en moneda nacional y en moneda extranjera, bueno, en realidad pondera más en moneda nacional, pero en moneda extranjera aumenta muchísimo, alrededor de 3 veces. Lo que es... ¿qué tenemos acá? 16, otros pases. Los préstamos más o menos se mantienen. Y hablando de esto, porque aumenta también la cartera entre obligaciones negociables y su suba. Acá los bonos, los resultados de títulos públicos tienen que ver con la AL y con el GD, por ejemplo, y otras cosas. Otras colocaciones, por ejemplo, son fondos comunes de inversión, como el Macro o como en Galicia. Bien, y otra, yendo a las cuentas comerciales por cobrar, tenemos más o menos lo mismo. Moneda extranjera. Se puede destacar que teniendo lo mismo en dólares, hoy la ponderación del dólar es mayor, ya que la depreciación del peso fue menor que el año pasado. Esto me refiero al oficial, obviamente. Y yendo al flujo de fondos, a donde estoy. Acá tenemos. Bueno, hay una diferencia abismal entre intereses y otros ajustes financieros, donde da 1.516,6 millones, sumando a las actividades operativas y dando mayor flujo libre de fondos y haciendo un aumento de 936,3 millones de pesos. Bueno, la previsión del trigo para la cosecha 2023-2024 había estado muy bien en las previsiones, por ejemplo, de agosto, pero en septiembre ya se están ralentizando. Esto tiene que ver por unas lluvias que se esperaban que no fueron suficientes todavía y son más pesimistas, ¿no? Sin embargo, la empresa cuenta con un stock de trigo suficiente para pensar en un empalme de cosecha sin sobresalto. Esto lo dice la misma empresa en la reseña. El mayor comprador de trigo de Brasil se ha cansado de Argentina y ha diversificado en las compras, donde el 85% del trigo que compraba el 85% del trigo total se lo compra Argentina, ahora solo es el 55%. Esto fue dado
en el último informe en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde siempre se ha comprado más del 80% de trigo a Argentina, pero esta vez ha adquirido de Rusia y desde Uruguay un gran volumen comparado a otros años. Acá, bueno, las cotizaciones respecto al trigo entre Rusia y Argentina han variado, ¿no? Y otra cosa, el promedio de los últimos 4 años, en este año estuvimos en exportaciones de trigo en niveles bajísimos, sobre todo en el primer semestre, y ahora se está un poco por debajo, ¿no? No tanto como antes, pero tenemos un febrero, un marzo, un abril muy magro respecto al promedio de los últimos 4 años. Esto es efecto de la sequía. Y por último, lo que es la demanda que se espera, la oferta total. El proyectado se espera más, pero teniendo en Santa Fe, donde hay el desarrollo del cultivo es de malo muy bueno, es muy volátil, empeora las condiciones del cultivo al continuar la falta de precipitaciones, baja humedad, haciendo que la merma de los rindes sea más severa, y se generalizó el picado de los lotes para consumo animal. Es decir, comenzaron los problemas cuando se preveía una buena cosecha. Si se ve acá el estado de los trigos, viendo Santa Fe, no supera el 70%, cuando bueno, en Buenos Aires se tiene en casi todas las localidades más del 70%, ¿no? Hay muy malo también en Avellaneda, en Rafaela, o sea, en estado de alerta por sequía. Acá ya dije todo. Bueno, la liquidez está muy bien, de 2.53 a 3.48 sube, la solvencia baja de 2.62 a 2.03, el valor del libro sube 50. Bueno, el que apostó en esta empresa por la muy buena rentabilidad que trajo el ejercicio pasado, ha ganado aproximadamente un 100% en 2 meses. Hay que rever, o sea, ciertos factores para esta empresa. Primero, el trigo no va a ser tan bueno como se esperaba, incluso las ventas, los contratos. Toda esta parada de las elecciones también hace que los países se fijen en otros lados, los países importadores de trigos desde Argentina, y uno se puede conformar. O sea, yo no sugiero así comprarla con vehemencia como lo hice en agosto cuando presentamos la memoria. O sea, tiene un PER más grande que el promedio. La ganancia por acción es 4.82, está muy bien, pero es producto de resultados financieros. Esto, chao.